Pasa nada. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda Tare Muguampuch, Tare González, nuevamente desde acá, desde el pueblo mágico de Xilitla. Me encuentro acá en la subidita, me está pesadota la subida, hasta allá, hasta aquel lado, bien pesada la subida. Y pues apenas voy a arrancar la transmisión para mostrarles lo que es el domingo de Huapango, una edición más acá del domingo de Huapango. Creo que va a estar el trío Jardín Huasteco y con un palomazo con el trío Miramar. Y pues por acá me encontré, que por cierto me acompaña aquel chino, miren. ¿Qué onda, chino? Hola, hola, ¿qué tal? Aquí andamos, todos despistados. Ya sé, güey. Me encuentro a unas personas que vienen y que me da mucho gusto presentarles acá. Vienen desde Houston, Texas, y estamos arrancando la transmisión. Y Hola. nos saludan, ¿verdad? Sí, desde Houston, Texas. Dicen que yo soy el culpable yo soy el culpable de que ellos anden acá. Sí, ya conozco toda la Huasteca Potosina, gracias a Tare. Qué bueno. Vénganse para acá. Muy bien. Está muy bonito, muy cansado, pero muy bonito. ¿Qué dice? Ya. Que nos da hasta pavor al subir las subidas. Está muy bonito. Pero está muy bonito, muy verde, la selva. Mucha bien bonito. vegetación. Sí, es la primera vez que vienen para acá. Sí, es la primera vez. Esperemos pronto regresar. Qué bueno que se animaron a venir para acá. Sí, esperemos ver a don Celso. Pues Queremos por ver a ella don Celso. Que nos trae, que ha visto bastantes videos. Ajá. Sí, claro Y que sí. vamos, y vamos. Y ya están acá. Ya estamos acá. Y ahorita nuestro mayor deseo es ir a conocer a don Celso. Ojalá lo encuentren acá para que se echen una zapateada con él. Sí, claro Una que sí. zapateada, sí, claro que sí. Bueno, Sí, pues. bueno. Mucho gusto. No, Muchísimo gusto y muchas hombre. gracias. Al contrario. Sí, ¿verdad? Sí, todo el tiempo. Bueno, pues aquí andamos echándole ganas. Vamos para el Huapango. Vamos para el Huapango y Vámonos también. ¿Sí? ¿Van para allá? Bueno, pues ahorita les alcanzamos. Bueno, muchas gracias. Hasta Estén bien. luego. Ya los vemos. Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama? Tare González. Tare González. Tare Muguampuch. Ándele, Tare Muguampuch, sí sabe. Muy bien. Bueno amigos, gracias por conectarse. Ya somos 56 likes. Chinote, ¿cómo estás? Muy bien. Este lado. Saludos a todos los que están conectando. No sé, a ver, díganme si me escuchan, porque ¿qué creen? Se dañó mi micrófono, miren, se le quebró una cosita y no sé si se llega a escuchar muy bien. Ustedes díganme, ¿qué tal me escuchan, va? A ver, voy a estar leyendo sus comentarios, amigos. Voy a estar leyendo sus comentarios. Yo voy por allá. ¿Qué creen? Estaba escuchando el Huapango ahorita que estaba todo lo que da. Ay, me cansé. Pero dejó de sonar, no sé a qué se deba. Pero mientras les muestro unas chuladas de enchiladas. Yo siempre paso a comer por este lado. Buenos días, señora. Siempre paso a comer aquí los domingos cuando vengo. Muy deliciosas las enchiladas de maíz y de... Te veo un ratito allá, chino. Te veo por allá. Es que les comento, miren, el chino también viene a grabar. Aquí sí, chino. Hola amigos, aquí andamos en Xilitla grabando. Vénganse a guapanguear, vamos a ver qué tal. Él va a transmitir un ratito también más en su canal para que pasen, porque yo voy a estar un momento nada más, porque ¿qué creen? Voy a salir y no, vine un momento acá a Xilitla. Vengan, cuando puedan, vengan a Xilitla, cuídense bastante, usen cubrebocas, gel antibacterial y no sé. Les decía que estaba sonando ahorita el Huapango, nomás que dejó de sonar el Huapango, el sonido, no sé qué haya. A lo mejor se fue la luz. Vamos a ver qué está pasando, ¿va? Híjole, les voy a quedar a deber los Huapangos este día. Me voy a parar en la sombrita para estar leyendo sus comentarios, así que gracias a todos los que van a dejar su like, van a dejar su comentario, porque voy a estar leyendo cada uno de ellos, ¿va? Creo que se fue la luz o el sonido, no sé qué habrá pasado con el sonido y no hay gente por acá bailando, más que don Alejandro, que por ahí anda zapateando tantito mientras regresa lo que es la luz, si es que se fue, o el sonido, no sé qué onda con el sonido.
Pero ahorita, hace un momento estaba sonado bien. Mientras tanto, ahorita que no hay mucho ruido, voy a leer sus comentarios, amigos. Voy a leer cada uno de ellos. Así que conéctense, compartan y dejen su valioso like. Aquí en pantalla vemos a don Alejandro zapateando. Vamos a ver qué dice. Dice Cristi Labra Ponce nos saluda. Hola, Cristi. Edgar Sánchez, saludos a la familia Hernández Félix de Paguayo, de que radican en el DF. Buenas tardes, Yuli, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Elías Rosas, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, por traer el rating aquí a Yo Soy Cuscatlán. Bienvenidos. Saludos desde Alta California, dice Alfredo Moreno. Leo Hernández nos saluda. Elías Rosas nos saluda. Taremu Guamposh me comentan. Edgar Sánchez Hernández. Saludo para Romeo Hernández Félix. Ahí quedó el saludo, amigo. Cristi Labra Ponce, sí se escucha bien, muchas gracias, muy bien, creo que todavía sirve mi micrófono. Nabori Kogali, saludas a María José desde Kansai, Osaka, Tokio, Japón. Muy bien, ahí quedó el saludo. A ver si vemos a María José más de ratito, un ratito más, ojalá lo podamos ver, porque ¿qué creen? Les tengo una sorpresota. Ayer me dieron la noticia y quiero que me pongan un poquito de su atención, si me escuchan bien. María José y don Celso van a estar en el concurso hoy en la tarde en Aquismón, el pueblo mágico de Aquismón. Y pues ya saben, Tare González y Taremu Guampush, Yo Soy Cuscatlán, va a estar ahí presente para grabar ese momento increíble. Don Celso y María José en concurso. Nunca había visto a don Celso en concurso. Esta va a ser la primera vez. Primero Dios, todo salga bien. Más de rato nos vemos por allá en Aquismón, en el en vivo y en los videos que vamos a estar compartiendo con mucho cariño durante la semana. Así que gracias a todos por el apoyo. Y ayer posteábamos sobre María José, sobre el mensaje que nos dejó en el canal, y varias gente se está reportando para aportar, mandar unos cuantos dólares de allá de Estados Unidos o de aquí de México, unas transferencias bancarias, depósitos, para apoyar el grupo de danza Gilitlán, que domingo tras domingo vienen a presentarse para recaudar fondos. Y pues los datos posiblemente los vaya a conseguir hoy para que puedan tener su aportación directamente con el grupo Gilitlán. A ver, no sé qué pasó. El sonido creo que está fallando el día de hoy. Mientras tanto les muestro la iglesia y leo sus comentarios. Gracias, Elda Anabel Fernández Castro. Dice, gracias por tus videos, Tare. Saludos a todos los bailadores. Gracias. Buenas tardes para toda la gente bonita de la Huasteca Potosina. Creo que se había ido la luz, amigos, me comentan. Por ahí anda la gente comentando que se fue la luz. Pues, híjole, yo nomás venía a transmitir un ratito porque les digo, tengo algunos pendientes por hacer el día de hoy. Tengo la agenda muy apretada, no se crean. Porque tenemos pensado ir a Tanlajas, porque van a estar presentes los voladores de Tamaletón en Tanlajas. Sí, así es, Juan José. Más de rato nos vemos en Aquismón, pueblo mágico, porque no me quiero perder la presentación de don Celso y María José, que van a estar concursando. Ojalá, les deseo todo el éxito del mundo, los que vayan a ir y vayan a estar presentes en ese concurso, que se traigan el primer lugar. Así que los que son de Aquismón y quieran saludarme por allá voy a andar. Bueno, amigos, les dejo estos bonitos guapangos que se van a disfrutar sin sonido porque se fue la luz. Lastimosamente se fue la luz en este momento y pues disfruten, amigos. Les voy a quitar el micrófono para que puedan disfrutar más el sonido, ¿va?
el centro de un tunar, en el centro de un tunar, cantaban los pajaritos. ¿Quién te pudiera besar? Esa blanca tan bonita. Eso es todo, el violín suena y suena bonito el violín, sin luz pero con toda la actitud del mundo, sin luz pero con toda la actitud del mundo. Esperemos regrese pronto la luz para poder disfrutar el sonido a todo lo que da. Bienvenidos al canal, gracias por conectarse, 145 conectados, 36 likes, ojalá nos puedan apoyar con el like número 37. Y así ojalá llegar a 100 likes esta tarde en el domingo de Huapango, acá en Xilitla, con el trío Jardín Huasteco acá de Xilitla, San Luis Potosí. Saludos desde Caxhuacán, Puebla. Échenle más candela a este Huapango, les va. Soy maestro de muchos alumnos de ayer. El vaquero se mató, avise la caporal. Como la fuera de gol, es su rata de bazar. Miren amigos, ¿a quién tenemos allá? Playera color guinda. Allá no, vean qué pareja está allá y quién va llegando. El amigo Don Celso, bien elegante con su camisa color vino, y María José, que van a estar presentes hoy en Aquismón, y allá vamos a estar, ya saben, yo soy Cuscatlán, presente en los mejores eventos acá en la Huasteca Potosina.
me encuentro cantando, de mi verso se lo digo. Y este verso lo consigo, así me están escuchando. Fue mirando a los amigos, ahora lo miro grabando. Eso. Bonito, bonito se escuchó el violín, me encantó. Trío Jardín Huasteco. Y creo que ya llegó la luz, así que la gente se está emocionada porque ya llegó la luz. ¿Ya llegó la luz? Ya llegó la luz, don. Qué bueno que llegó la luz, ¿verdad? Bueno, amigos, aprovecho para saludar a todos los que están conectados, casi 200 conectados, 57 likes. Ojalá podamos llegar a los 100 likes, ayúdenme por favor, llegar a los 100 likes en esta transmisión. Muchas gracias. Por allá les comentaba que ya estaba Don Celso por aquel lado, Don Celso y María José. Así que no, perdonen y disculpen porque tengo que regresar temprano a Cuscatlán, porque de ahí nos vamos para Aquismón y a seguir disfrutando el bailable Don Celso y María José allá, porque van a estar concursando en Aquismón. Huapango, concurso de Huapango en Aquismón, y ellos van a estar presentes. Confío que van a traer el primer lugar. Confío en que les va a ir muy bien, así que toda la buena vibra para María José y Don Celso en Aquismón, y vamos a estar ahí presentes nosotros ahí para tomar evidencia de ese momento. Gracias, más de 200 conectados, 70 likes, queremos llegar a los 100 likes. Porque nos quedan 8 minutos más de transmisión en vivo. Así que comenten, compartan, denle like y voy a estar leyendo sus comentarios. Bueno, sí. ¿De dónde nos saludan, amigos? En el arranque de la transmisión nos encontramos unos turistas. Gente bonita, muy buenas tardes. De Houston. Ni la luz nos detiene para bailar Huapango. Bienvenidos sean una vez más a este. Gracias, Jesús, gracias. Saludos a Pino, Zacatecas. Un abrazote, un abrazo. Quiero saludarlos desde, Alejandra, buenas tardes. Liliana, buenas tardes, y Liliana. darles la más cordial de las bienvenidas. Pero aparte también pedirles que estamos a nada de cambiar de semáforo otra vez, lamentablemente, y de todos nosotros depende que esto siga. Así es que el día de hoy todos vamos a usar cubrebocas. Yo aquí traigo el mío, vamos a usar desinfectante. Acuérdense, desde que empezamos los domingos de Huapango le dijimos que si no la conoce no se le acerque. ¿Sí? Si no la conoce no se le acerque, y si la conoce repéguesele. Si no trae cubrebocas, húyale y agarre otra, o lo que es mejor, agarre otra y pásenla bonito. La cosa es cuidarnos, amigos, la cosa es pasársela bonito, disfrutar. Jacobo, saludos hasta Guanajuato, Irapuato, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ser obedientes. Tino Roca. Su boquita, por ¿qué tanto es tantito, caramba? Pero bueno, vamos a aprovechar minuto a minuto, porque acuérdense que a las 5 acabamos. Nosotros bailamos con causa y quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Nieves Artesanales, que están aquí detrás. Por favor, ellos están apoyando al grupo de danza Xilitlán. Asimismo a la escuela Mi Burbuja, escuela de atención a niños con Asperger y con autismo. Estamos trabajando de la mano junto con el Ballet Xilitlán. Ya luego les presumo las giras que tenemos, pero necesitamos juntar lana, por eso estamos vendiendo chelas. Es lo único que podemos vender, porque lo otro ya está muy canijo
Lo demás ya no se puede, entonces ya no pagan bien, han abaratado el negocio, así es que vamos a echar chelas el día de hoy. Gracias, amigo Elías, estoy leyendo todos los comentarios. Muchachos, Así es, gracias, ya llegó el rating. por estar con muchas nosotros gracias, el día ya de somos hoy. 200. Pero faltan los likes, Y faltan bueno, los les likes, presumo mi amigos. camisa ¿Qué más quisiera que hecha por tuviéramos? manos gilitlenses, 200 bordada por likes, Doña Aure. estaría Doña Aure, padre, si anda estaría por muy ahí, bien. presuma, Así la que si vamos a puedan, presumir porque este trabajo vale oro, puedan no dejar su tiene precio. Así es que Doña Aure, Sarita del Naranjal y Doña Aure de Gilitla son las culpables. ¿Quién de se que el reporta día de con el hoy like me vea 93? Estamos tan a nada bien. de llegar Gracias, Doña a Aure. 100 likes. Gracias, Sarita. 98. Y pues vámonos recio con el guapango porque se nos acaba el tiempo y ni la luz nos detiene. Fuerte el aplauso para los muchachos de Jardín Huasteco y para todos ustedes. Aquí en un ratito estamos mandando saludos a todos y cada uno de los visitantes. Con mucho gusto los recibimos y que venga el guapango. Vámonos recio. Échale bonito, vámonos recio. Ahí quedó este bonito guapango. Excelente, excelente. Nos vámonos Buen recio, ritmo, muchachos, buen ritmo. porque el tiempo apremia, por ahí están 110 los muchachos conectados. de Miramar que también quieren echarse Perdón, un palomazo 110 likes. para darles
Yo digo que sí, antes de desconectarnos podemos llegar a 200 likes. Muchas gracias a todos los que están apoyando. Hace un ratito y gracias a todos ustedes que hacen posible este domingo. Me voy a ir volando, voy a ir volando a Coscatlán, de ahí a Quismón. Y mira que quiero ir a Tanlajas porque van a estar los voladores de Tamaletón a las 6 de la tarde. Pero también a las 6 de la tarde comienza el Guapango en Aquismón, así que con el guapanguito de su preferencia. Así que pues así es que, muchachos, ¿qué sigue? Así que voy a estar todo atareado este día. Gracias a Dios, mucho por compartir con ustedes. Bien amigos, nos despedimos con este guapango. Aquí en Xilitla. Voy a seguir grabando, van a estar los videos en el transcurso de la semana. Gracias a todos por conectarse el día de hoy, ¿va? Que del mundo se haya ido para nunca más volver. Saludos. Sí. Saludos a San Pedro Escanela, Pinal de Amoles. Saludos cordiales hasta San Pedro Escanela, Pinal de Amoles. Voy de Jalpan. Mi madrecita tan buena. Sí, claro. Hola, saludos hasta el Estado de México. Para Samadhi, de parte del Bohemio. Ay, mandando saludos a la gente, mandando saludos a sus familias. Eso es bonito. Aquí tienen el canal, bienvenidos todos. Cuando gusten mandar saludos aquí enfrente de la cámara, yo encantado de poder ser parte de esto también.
Madre manía, San Madre manía, acá que no hay por ti. La quisiera revivir, porque puede ser por un día, para poderle decir, perdóname, madre mía. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Ya estamos a punto de finalizar la transmisión. Y pues allá está Marijose y Don Celso. Están listos para el siguiente guapango. Así que voy a culminar la transmisión y voy a grabar. Con todo gusto. Bueno, amigos, muchas gracias. Esperen los videos de Don Celso y Marijose porque están aquí enfrente. Están aquí enfrente de nosotros. Y pues Y claro que sí, saludamos a la familia Pérez de Matamoros, Tamaulipas, y le vamos a dedicar Listo este por acá. siguiente guapanguito bien bailado, seguro que sí. Vámonos recio, muchachos, ¿y qué tal si se avientan el mancito?